Hola a todos. Hoy vamos a sumergirnos en una de las historias más épicas de poder, conquista y, sobre todo, colapso que se han contado jamás, la del Imperio Romano. Una civilización que literalmente definió al mundo occidental y cuya caída, bueno, todavía resuena hoy en día. Vamos a empezar con un número. Atención a esto. Uno. Solo uno. Y ahora este otro, 25. Y no son números al azar, para nada. Resulta que, en un caótico periodo de 50 años, de 26 emperadores romanos que hubo, solo uno murió de viejo. Los otros 25, bueno, tuvieron un final bastante más violento. Claro, esto nos lleva a la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo es posible que una superpotencia que dominó el mundo conocido durante siglos pudiera desmoronarse de una forma tan espectacular? Para entenderlo, tenemos que viajar al corazón mismo de la crisis. Bueno, pues este periodo de violencia y caos tiene un nombre, claro. Se le conoce como la crisis del siglo III. Y fue una época que, literalmente, puso a Roma de rodillas. Y en el corazón de todo esto estaba la anarquía militar. Pensemos en esto por un momento. El mismísimo ejército que había conquistado el mundo, de repente, se vuelve contra sí mismo. Las legiones, en vez de defender las fronteras, se dedicaban a poner y quitar emperadores como si nada, convirtiendo el trono en su campo de batalla particular. Y claro, este caos político tuvo unas consecuencias devastadoras, una detrás de otra. Para empezar, la economía se fue a pique. Hablamos de una hiperinflación de más del 1000%, porque los emperadores devaluaban la moneda para pagar a sus soldados y el dinero acabó por no valer nada. Y mientras los romanos se peleaban entre ellos, ¿quién vigilaba las fronteras? Nadie. Vía libre para las invasiones. Para financiar sus guerras, los impuestos se volvieron asfixiantes para la gente de a pie. Y lo más irónico de todo, Roma, desesperada, tuvo que empezar a contratar a sus enemigos, a mercenarios germánicos, para que la defendieran. Pero a ver, para entender cómo algo tan grande se pudo romper, primero tenemos que entender cómo se construyó, ¿no? Así que vamos a rebobinar un poco para ver la increíble historia de su ascenso. ¿Cómo llegó Roma a ser tan poderosa? El viaje de Roma, hay que decirlo, duró siglos, no fue cosa de un día. Empezó como una pequeña monarquía, allá por el 753 a.C., según la leyenda. De ahí evolucionó a una república, gobernada por la aristocracia, y finalmente, después de un montón de guerras civiles, se convirtió en el imperio que todos tenemos en la cabeza. Y es que durante la República, Roma fue una auténtica máquina de conquista. Imparable. Primero sometió a toda la península itálica, luego aniquiló a su gran rival, Cartago, absorbió toda la cultura de Grecia, hasta el punto de que convirtieron el Mediterráneo en lo que ellos llamaban su Mare Nostrum, vamos, nuestro mar. Y para que nos hagamos una idea de la escala de este poder militar, de su brutalidad, basta con mirar un solo ejemplo: la conquista de la Galia por Julio César. Se calcula que sus campañas provocaron la muerte o la esclavitud de unos 3 millones de galos, una cifra que la verdad da vértigo y que nos muestra la eficacia y la brutalidad de la maquinaria de guerra romana. Toda esta expansión militar, toda esta conquista, al final dio paso a la cima absoluta del poder de Roma. Una era de paz y prosperidad que parecía no tener fin. Hablamos, por supuesto, de la Pax Romana. 200 años en los que las guerras civiles prácticamente desaparecieron y el imperio llegó a su máxima extensión y a su máximo esplendor. Fue una época de estabilidad en la que se construyeron acueductos, calzadas y ciudades que todavía hoy nos dejan con la boca abierta. En ese momento, el imperio parecía eterno, sencillamente invencible. Este periodo de oro, esta época dorada, estuvo marcada por una sucesión de líderes bastante competentes, conocidos como los 5 emperadores buenos. Desde Nerva hasta Marco Aurelio, gobernaron con cabeza y, sobre todo, aseguraron que el poder pasara de uno a otro de forma pacífica, algo que, como veremos, se convirtió en una auténtica rareza. Pero claro, como suele pasar, toda edad de oro tiene su fin. Y el de Roma fue especialmente abrupto y violento, marcando el principio de una decadencia muy, muy larga y dolorosa. Es que el contraste es brutal. Pensemos en esto. Pasamos de tener 5 emperadores que gobiernan de forma estable durante casi un siglo a tener, de repente, 26. 26 emperadores en menos de 50 años. La estabilidad se fue por el desagüe y la sucesión pacífica fue sustituida por el asesinato como la principal forma de hacer política. Ya lo dijo un historiador de la época, y la verdad es que lo clavó: la muerte del último de los buenos emperadores, Marco Aurelio, y la llegada al poder de su hijo Cómodo, que era un desastre, fue el punto de inflexión. El oro se convirtió en hierro y óxido, y el imperio ya nunca volvería a ser el mismo. Así que llegamos a finales del siglo III, con el imperio cayéndose a pedazos y un emperador, Diocleciano, intenta un plan a la desesperada, la tetrarquía. Su idea era radical:
dividir el imperio y el poder entre 4 hombres. Con esto esperaba que un gobierno más pequeño y localizado pudiera gestionar mejor las crisis. Básicamente, fue la admisión de que el imperio se había vuelto demasiado grande y demasiado complejo para que lo gobernara una sola persona. Pero a pesar de estos intentos, la fractura ya era demasiado profunda, así que nos acercamos al capítulo final, la caída definitiva de Occidente y el increíble legado que Roma nos dejó. Lo que empezó como una solución temporal, la división de Diocleciano, al final se hizo permanente. El imperio se partió formalmente en 2. El de Oriente, con su capital en la rica y superdefendible Constantinopla, aguantó y prosperó 1000 años más. Pero el de Occidente, bueno, plagado de inestabilidad, con una economía por los suelos, estaba abocado al desastre. Y así llegamos a la fecha clave, la que todo el mundo estudia, el 476 después de Cristo. El año en que un general bárbaro depuso al último emperador de Occidente, un niño que, ironías de la historia, se llamaba Rómulo Augustulo, o sea, los mismos nombres que el fundador de Roma y su primer emperador. Fue el fin de una era. La antigüedad se acababa y empezaba la Edad Media. Pero ojo, que el imperio político cayera no significa que Roma desapareciera, ni mucho menos. Su legado es monumental, nos rodea por todas partes. El derecho romano, que es la base de muchísimas de nuestras leyes, las lenguas que hablamos, como el español, el francés o el italiano, que vienen del latín, las ideas de república y senado, incluso obras de ingeniería que siguen en pie después de 2000 años. En fin, todo esto viene de esta increíble civilización. Y con esto volvemos un poco al principio, ¿no? Y nos queda una última reflexión. La historia de Roma es la historia de un poder que consiguió unificar el mundo conocido, solo para acabar consumido por sus propias divisiones internas. Quizás la lección más importante que nos deja es esa, una reflexión sobre lo frágil que puede ser la unidad y el precio tan alto que se paga por la discordia. Gracias por habernos acompañado en este viaje.